Señor, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias porque nos dejaste llegar aquí, gracias porque cada uno de nosotros nos has dado vida y salud, nos has suplido, nos has sustentado todo lo necesario, Señor. Te pido, Señor, te pedimos en general por los muchachos de nuestra congregación, por los muchachos de afuera y por los muchachos que están comenzando nuevamente un ciclo escolar. Ilumínanos, Señor, guárdanos de todo mal, líbranos de todas las malas influencias, Señor, y que vean en el estudio la base para un porvenir mejor. Te pedimos así mismo, Señor, me dé, Señor, las palabras necesarias, pon en mi boca las palabras necesarias para así poder llegar a los corazones de mis hermanos. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El día de hoy venía recordando en el camino y precisamente dice que Dios es nuestro sanador. Venía recordando en el camino cuando uno es chamaco, ya grande, cuando uno se llega a cortar, cuando uno es chamaco, ¿qué pasa? Uno corre con nuestros padres o nuestros hermanos, nos curan la herida esa, nos echan alcohol, nos echan pues la medicina que tengan a la mano, precisamente eso para sanar porque las heridas esas duelen, no las ponen una cortada duele. Cuanto más duele la herida que podamos tener en nuestros corazones. Es muy difícil cuando se tiene una herida en un corazón, precisamente a eso voy. Mi tema de hoy es el perdón da sanidad a nuestros corazones. Les decía, vamos a ver un poquito más. Voy a tocar el tema, es el último capítulo en el libro de Génesis. No sé si han leído la historia de José. A mí en lo personal me gusta mucho esa historia porque cada que la leo aprendo otra cosa más, que uno muchas veces lo lee y dice, bueno, ya aprendí esto, pero lo vuelvo a leer, a releer, y trae mucho mensaje esa historia, la historia de José, que viene siendo, si lo leen en sus casas o si lo han leído, comienza en el capítulo 37 de Génesis hasta el 50, viene la historia de José. ¿Sí saben quién es José? Amén. José, ahorita también viene a la mente en mi país, había una obra muy importante, así le llamaba José el Soñador, por eso ahorita me vino a la mente. Es muy bonita la historia, mi persona a mí me gusta mucho porque de ella he aprendido varias cosas que, como les digo, cuando uno lee, muchas veces uno la tiene así por, ya la leí ya, pero si la pone uno a leerse profundamente y a meditar un poquito lo que dice cada una de ellas, pues sí aprende uno. Comenzamos con José, que José es hijo de Jacob y de Raquel, y cuando lo lean se van a dar cuenta. Era el hijo menor de Jacob. Este hijo menor de Jacob tenía sueños y él se los contaba a su padre, y a la vez los hermanos oían. Pero como en todas las familias, en todo lugar, cuando se convive con gente, muchas veces hay envidias. Todos los hemos tenido en el trabajo, en nuestros hogares, inclusive los hermanos de José malinterpretaron porque José era el menor de los hijos, y cuando es el menor de los hijos, ustedes saben, casi al más chico se da un poquito más de protección, porque es el más chico, porque pues pobre no es igual que los grandes, o sea que los grandes siempre somos los que llevan un poquito más de carga en ese aspecto, pero José era el más chico, y de ahí viene la envidia de los hermanos. ¿Por qué? Porque José les comentaba sus sueños que tenía a él y a sus padres, le comentaba de esos sueños, y el papá, pues, quizás me pongo a pensar así un poquito sobreprotector, pues sí lo protegió un poquito más que a los grandes, pero José le comentaba a su papá que pues los hermanos andaban no en muy buenos pasos, ¿sí? Tenía sueños. Al tener sueños, José se los comenta a su papá y
a los hermanos oían. En uno de esos sueños revela que él soñó que tenía un manojo de baño de hierba que se permanecía erguido, y en otro tenía dos manojos los cuales se agachaban, me imagino como que se marchitaba la hierba. Muchas veces se fijan cuando hay hierba así, permanece erguida y otra que se acuesta. Todo esto no les parecía a los hermanos de José, como que les tenían ahí cierto recelo contra ellos, contra el hermano. E incluso cuando los hermanos le dicen a José que por qué había soñado eso, que si algún día ellos se llegarían a inclinar ante él, y pues empieza ahí el trabajo de Dios desde todo eso, a tener el trabajo de Dios sobre José. Pasa más adelante que los hermanos traban pues deshacerse de él, lo tiran a una cisterna, pues José todo asustado, no sabe ni por qué, pero entre ellos empezaban a decirse que podían matarlo, pero uno de ellos, siempre hay uno que empieza un poquito más y dice: no, porque nos manchamos las manos, es carne de nuestra carne, no podemos hacerlo, ¿sí? Para esto lo tiran al pozo, pero los hermanos están cuidando su rebaño en el campo. Ellos vieron pasar a unos comerciantes ismaelitas, y a uno de ellos ellos dijeron: bueno, no podemos matar, pero lo podemos vender. Y aquí es donde lo sacan y lo venden como esclavo a esos mercaderes, lo venden como esclavo. Los esclavos se lo llegan a Egipto. En Egipto es vendido como esclavo, pero veamos cómo es la misericordia de nuestro Señor, cómo nuestro Señor trabaja en cada uno de nosotros, que para que Dios por su gracia lo vendan a un alto, se puede decir un alto militar, que era de la guardia del faraón, ¿sí? Lo venden a él, este hombre se llama Porfiriar, ¿sí? Lo venden a él, él lo toma como esclavo, lo tiene como de su servidumbre en su casa. Pero volvemos a lo mismo, viene otra vez, pobre José lo traía, pero mal. Dura tiempo ahí sirviendo a Porfiriar, pero empieza el problema con su esposa de Porfiriar. Empieza a quererlo seducir y nada más empieza el problema, y él se hace un lado, huye, pero a la mujer no le parece, como toda mujer no le parece que alguien le haga un desprecio, lógico. Lo va a acusar con el esposo, con Porfiriar. Porfiriar se molesta y me lo envían a la cárcel. Ahí está el problema, me lo envían a la cárcel. Bueno, sin tener culpa ni nada. Volvemos a ver cómo es la maldad del ser humano, donde empezando le tienen envidia como hermanos, tienen envidia a él. Posteriormente por un falso. Aquí podemos aprender también muchas cosas, que por abrir muchas veces la boca con el afán de molestar a alguien, se perjudica muchas veces a una persona, ¿sí? Por un falso que no cometió José, lo mandan a la cárcel, pero por gracia de Dios, ahí en la cárcel, con el encargado de la cárcel, le da la autoridad, por decir así, de él cuidar a los presos, ahí en la cárcel. Posteriormente pasa el tiempo y algunos de la servidumbre de Faraón no le tienen problemas con dos personas, un copero y un panero, tienen problemas y los envía a la cárcel. Caen ahí donde está José los conoce y van, pues se puede decir, conviviendo con José. También ellos tienen sueños,
tienen sueños en los cuales se los platican a José. José los interpreta y uno de ellos, el panero, tiene un sueño, se lo comenta y le comenta a José qué clase de sueño había tenido y qué significaba ese sueño. También el copero tiene un sueño, le comenta a José y también le pregunta lo mismo. José les contesta. El panero, desafortunadamente, pues va a ser ahorcado, ¿sí? El copero va a regresar a su posición antigua de trabajo para seguir sirviendo a Faraón. Pasa el tiempo, Faraón manda sacar al copero y al panadero. El panadero va a la horca y el copero sigue de servidumbre de Faraón. Más adelante, Faraón tiene sueños también. Tiene sueños, pero manda a traer a todos sus magos, todos los adivinos que tenía, pero ninguno de ellos supo cómo interpretar esos sueños de Faraón, ¿sí? Pero en esto que les comento, el copero se acuerda que convivió con José y le interpretó sueños y él dio testimonio de que ese sueño que había interpretado había sido verdad. Recuerda esto y le dice a Faraón, ya que no había encontrado a nadie que le interpretara sus sueños, qué es lo que significaban esos sueños. Ya sacan a José de la cárcel, va José con Faraón y le pregunta Faraón a José que si él sabía interpretar ese tipo de sueños que había tenido. Y él le contesta que sí. Le empieza a describir sus sueños y José se los interpreta. Le comenta a Faraón que van a tener 7 años de prosperidad, 7 años de prosperidad y abundancia, donde todo el pueblo de Egipto no va a padecer hambre. Y posteriormente va a tener también otros 7 años donde ese pueblo va a tener escasez y hambre. Y Faraón pues empieza a confiar más en él porque ya tenía una referencia de una persona de su confianza en el cual había sido verdad ese tipo de sueños. Faraón confía en él y le da a él el poder, viene siendo como su segundo al mando, donde tiene también cierto poder José. Ese cierto poder que tiene José, si nos damos cuenta, después de tanta tribulación que pasó, después de que fue encarcelado, de levantarle falsos y enviado a la cárcel, Dios le da por gracia de Dios, poco a poco va ganando la confianza de todo lo que los altos mandos que son en ese pueblo. Así llega a los 7 años donde José les dice que tienen que guardar granos, tienen que guardar todo lo que puedan más de granos, para que cuando llegasen los 7 años de escasez no sufrieran ni padecieran nada de lo que tuvieran, que no tuvieran nada que comer. Si gustan acompañarme, vamos a Génesis 42-43. Como gustan leerlo en su casa, no hay problema. Ahí no se confíen mucho en mí, porque como les estoy mintiendo y ustedes no vayan a creer, tienen que ir un poquito ahí vamos a leer el capítulo 42 y dice aquí en esta parte yo se lo resumí un poquito porque hay 2 encuentros de José con sus hermanos. Los hermanos que nunca pensaron llegarse a encontrar con él, llegan a encontrarse ahí con él. Vamos a leer lo que dice. Dice, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, que vienen siendo sus hermanos de José: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para vosotros
para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre, tratando de prevenir que no le fuera a pasar algo malo. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venía, porque había hambre en tierra de Canaán, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él el rostro. Recuerdan que aquí José anteriormente, cuando estaba con sus padres, con su padre y sus hermanos, les mencionó algo de un manojo un manojo que había soñado, que uno estaba herido y otros caían. Viendo siendo cada de José, si van agarrando la secuencia, es lo que poco a poco se va dando lo que José les está diciendo. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. No le conocían porque en ese momento él no vestía como ellos. Él tenía otra vestimenta tipo egipcio. ¿Okay? José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no lo conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías, ¿sois por ver lo descubierto del país habréis venido? Ellos respondieron: no, Señor, Señor nuestro, sino que tú, siervo, has venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tan honrados. Tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para ver lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón en tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Ese hombre es José. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere a mí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, bien vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Al tercer día les dijo José: haced esto y vivid. Yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que dé preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad el alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis vuestro hermano menor, y será verificadas vuestras palabras, y moriréis. Y ellos lo hicieron así, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablaré. Yo y dije, no pequéis contra el joven, y no escuchéis. He aquí también se nos demanda su sangre. Si recuerdan, les comentaba que ellos trataron de matarlo, pero uno de ellos que dijo: no, porque manchamos a nuestras manos con su sangre, y somos carne de la misma carne. Por esto es que aquí está mencionando, y es lo que les había mencionado anteriormente. En ese encuentro de José
Es el primer encuentro con sus hermanos. Él ya había sido moldeado a la ideología de Egipto, ¿sí? Ya él se había dado cuenta cuando los vio, luego los conoció, y pues ellos no lo reconocieron por el atuendo que tenían. Él ya no vestía como ellos, ya vestía diferente. Nos pasamos de ahí al capítulo 43, nos brincamos, ahí ya pongamos ustedes en su casa para que le tomen un poquito más de sabor al asunto, para que vean cómo es esto. Lo dice, capítulo 43 dice: el hombre era grande en la tierra, y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre: volved y comprad para vosotros un poco de alimento. Respondió Judá, diciendo: aquel varón nos protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a vuestros hermanos con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no les enviaréis, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro si no traeréis a vuestro hermano con vosotros. Digo entonces Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais otro hermano? Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestras familias, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podríamos saber qué él nos dirá? Haced venir a vuestro hermano. Entonces Judá dijo a Israel: su padre envía al joven conmigo, y nos levantamos e iremos, a fin de que vivamos y no moramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo te respondo por él, y a mí me pedirás cuenta. Si yo no te vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos vuelto 2 veces. Aquí sí se dan cuenta, y ahí es donde que no entienden el por qué José le pregunta por su padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos no se habían dado cuenta de que José era su hermano, aquel niño que habían aventado al pozo y después posteriormente vendido a los comerciantes. Ahí no se dan cuenta ellos de que José, por eso les pregunta, porque él sabe que les pregunta por su padre si aún vive, pregunta por su otro hermano si está como él, por eso, pero ellos no captan todavía la idea. De ahí nos brincamos al capítulo 45, del versículo 1 al 8, por favor. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Ese es un tercer encuentro donde José ya se da a conocer quién es él realmente. Ellos lo mandó con su padre, fueron a traer a su hermano menor para demostrarle que realmente era verdad lo que estaban diciendo, ¿sí? Aquí ya realmente José ya se da a conocer con ellos quién era. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para la preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me dio delante de vosotros para presentarnos posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de la gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Aquí podemos ver, y muchas veces uno se queja cuando llega una mala racha, cómo Dios trabaja con cada uno de nosotros. Nos manda cosas en las cuales muchas veces uno se queja y dice, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me pasa el otro? Pero pasa porque Dios tiene un plan para nosotros, ¿sí? Eso es muchas veces en lo que, como digo, uno se pregunta el por qué, pero si uno analiza las cosas ya pasando en el transcurso de lo que va pasando el problema, dice, bueno, yo sé que me sacó de un cierto lugar, pero fue para bien mío, y yo se los pongo de ejemplo. Yo salí, bueno, me salieron de mi trabajo, y yo también me preguntaba, bueno, ¿por qué? Si yo no faltaba, llegaba puntual, dando tiempo de trabajo, pero va uno analizando el porqué de las cosas y llega uno a una conclusión del porqué. Quizás mi ciclo para empezar ya había terminado ahí, y la otra que quizás el ambiente que se estaba formando ahí ya no era beneficioso para mí, porque en lugar de ir para adelante iba a ir para atrás, y cosa que Dios sabe por qué hace las cosas, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Quizás uno diga, me enfermé, sí me enfermé, pero gracias a esa enfermedad mi cuerpo sanó y se fortaleció, ¿sí? O quizás de circunstancias muy difíciles en las cuales piensa uno el por qué, pero analizándolo y viendo a futuro, eso es bueno porque Dios no nos va a mandar algo que no aguantemos nosotros, no nos va a mandar más de lo que no, porque no aguantemos. Por poquito muchas veces lloramos, ahora imagínense que nos mande de ver lo que es, no aguantamos. Aquí nos demuestra cómo José, a principio sí es recio con sus hermanos, lógico, porque cualquiera de nosotros cuando nos han llegado a lastimar o herir, nos habla la persona, pero no les hablamos con cierto cariño, cierta fraternidad que hay cuando antes de que pasara un problema, ¿sí? Podemos ver cómo Dios va obrando en la vida de José. Quizás José también llegó a pensar, bueno, ¿por qué me está pasando eso? ¿Por qué me vendieron? ¿Por qué me mandaron de esclavo? ¿Por qué me mandaron a la cárcel? Pero a fin de cuentas ya al ver cómo Dios obra en él y obra para bien. ¿Por qué? Porque tuvo sus hermanos. A fin de cuentas cuando hubo esa hambruna, llegaron a él y él los ayudó, ¿sí? Él ayudó a sus hermanos a que salieran adelante y no tuvieran que se padecieran la hambruna que estaba pasando, ¿sí? Los ayudó y ayudó incluso a todo el pueblo egipcio a salir adelante de esa hambruna. Los dejó que guardaran cuando hubiera, y eso es un buen consejo para todos. Cuando hay tiempos de prosperidad, hay que guardar un poquito para cuando vengan los tiempos malos haya de dónde pues sobrevivir. Es una buena enseñanza si nos ponemos a leer esa historia. En lo personal, como les digo, a mí me gusta mucho porque se aprende mucho de ello. Ahora, José los tenía, cuando les habló más, no les habló con ese amor familiar que tenía contra ellos, ya que ellos lo habían separado de sus padres, de su familia, de sus tierras, lo separaron de todo, y tuvo que volver a empezar de cero cuando fue esclavo, y posteriormente ayudó a ese pueblo.
Ese plan que tuvo Dios con él, nunca se lo imaginó que llegara a ayudar a su familia y a otro pueblo que no era el de él. ¿Sí? Muchas veces cuando a nosotros nos hieren, cuando no estamos de acuerdo con alguien, nos enojamos, el pedir perdón es muy difícil. ¿Por qué? Porque digo, ¿por qué? Si él me la hizo, pero me la va a pagar, como muchas veces piensa la gente. ¿Por qué? Si él fue el que me hizo, yo no voy a tener que pedir perdón, no. Esperamos a que nos pidan perdón y no es así. ¿Sí? El pedir perdón no nos hace ser menos a ninguno. Al contrario, nos hace ver que Cristo vive en nosotros y que tenemos que perdonar. Todos los días convivimos con gente, quizás muchas veces nos quieren, pero uno se queja de que lo llena a uno, pero nos ponemos a pensar cuando uno pierde, muchas veces nos olvida. Nada más vemos lo que es negativo para nosotros, pero no vemos lo negativo que le hacemos a otra gente. Y el pedir perdón es muy difícil. Es muy difícil. Y les voy a decir por qué. Se hace difícil porque se endurece el corazón. Se endurece el corazón y eso no va con nosotros, que conocemos una palabra. El pedir perdón no refleja la forma de ser de nuestro Señor. ¿Sí? El pedir perdón no me hace ser menos que la persona que le estoy pidiendo perdón. Yo estoy esperando que me pida perdón, tampoco la otra persona va a ser por pedir perdón. ¿Por qué? Porque también está con la idea, yo por qué voy a pedir perdón, siempre fue el que me ofendió. Y no es así. Siempre debe haber uno, el que debe, se puede decir, doblar las manos para pedir perdón. Cuando no se perdona, se hace el corazón duro. Se guardan los sentimientos en ese corazón, se guarda la ira. Todos vemos a la persona que nos ofendió, la vemos mal, nos molesta el verla, nos molesta el oírla hablar, nos molesta y nos da igual si le pasa algo bueno o no. Y no, eso no debe de ser. Hay algo que sí me gustaría que aprendamos de esto. Y fue algo que, un sacrificio que hizo Dios, y fue muy grande, si no estuviéramos aquí. En Lucas 26:34 dice, cuando Jesús está en la cruz, ¿qué dice? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? ¿Por qué no tomar eso como ejemplo? ¿Sí? Él nunca dijo, Padre, condénalos, porque mira lo que me están haciendo, me han humillado, me han maltratado. No, él nunca dijo eso, él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mas, sin embargo, muchas veces la palabra perdón es muy difícil en nuestro vocabulario, muy difícil. Y si no entendemos qué es el perdón, siempre vamos a estar con un corazón herido, siempre vamos a estar con la cosa de que Él me hizo, pero me las va a pagar y no se trata de eso. ¿Sí? Esa palabra perdón, tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor, porque si no hubiera sido por ese perdón que nos dio, no estuviéramos aquí ninguno de nosotros. ¿Sí? Y ninguno de nosotros estuviéramos aquí, porque Él, gracias a su misericordia, tuvo perdón hacia toda la humanidad y nos dio una salvación, cosa que muchas veces se nos olvida en ese aspecto. Digo se me olvida porque también caen muchas veces en eso, porque no soy exento de no pecar. Todos pecamos a diario, todos, sin excepción, porque no creo que haya uno allá afuera o nosotros aquí que diga, no, yo no he pecado, por mínimo que sea, pero siempre hemos pecado. Por eso debemos tener muy en cuenta ese versículo de Lucas 23:34, que no se nos olvide, porque eso es la base de nuestras vidas. Y si no lo llevamos a cabo, entonces hemos aprendido. ¿Sí? Nos dice, ahora vamos a Mateo 6:14 y 15. Dice, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Quiere decir que si no perdonamos no sabemos perdonar a nosotros,
pero nosotros mismos, entre nosotros mismos, sabemos perdonar. ¿Cómo pedimos que Dios nos perdone? No tenemos armas con que decirle, Señor, perdóname, si yo no he perdonado a mi hermano que me ofendió, o que yo también lo ofendí. No tomamos en cuenta eso. ¿Cómo pedimos el perdón de nuestro Señor si no sabemos perdonar? Aquí, como les decía, en nuestro corazón debe ser conforme al de nuestro Señor, no conforme al de nuestra humanidad, ¿sí? Si nos vamos al corazón de nuestra humanidad, nunca vamos a perdonar a nadie, nunca vamos a perdonar a todo aquel que nos ofendió. Siempre vamos a ver lo negativo de esa persona, pero volvemos a lo mismo, se nos voltea. O vemos nosotros lo negativo de nosotros, vemos nosotros lo que hicimos a esa persona. No, muchas veces no, vemos lo que nos hacen, más no lo que hacemos nosotros. Y eso es muy importante, saber balancear las cosas, porque de los dos tenemos que hacer ese balance para poder dar y pedir perdón. Es mucho, muy importante. En ese corazón duro que se vuelve por esa falta de perdón, esa espinita que está picando ahí por la ira, por el resentimiento, es muy difícil sacarlo si no soltamos eso, ¿sí? Si no soltamos eso, es muy difícil sacar esa espinita y sanar esa herida. Las heridas duelen, pero hay que afrontarlas y saber cómo sanarlas. En este caso, nuestro corazón, debemos tener un corazón libre, saber descargar, hacer lo que nos pesa, las cargas pesadas, pedirle a Dios que nos ayude con esas cargas pesadas que tenemos. El no pedir perdón es muy difícil para cada uno de nosotros. El no pedir perdón hace que ese corazón se vuelva duro. Inconscientemente no somos las personas que debemos perdonar. Y si nos damos cuenta, como dice en Mateo 6:14, Mateo 6:14 y 15, nos dice: ¿por qué si perdonáis a los hombres sus ofensas, no perdonarán también vosotros vuestro Padre? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre nos perdonará. Mateo 7:12 nos dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque eso es la ley de Dios. Aquí nos está diciendo muy claramente que si yo no doy perdón, ¿cómo voy a pedir perdón? Si yo no voy con mi hermano o con mi hermana a pedir perdón, ¿cómo quiero recibir el perdón de Dios? Me cambia muy fácil como que no, pero seamos conscientes de ello. Esa palabra es muy importante, debe ser muy importante en nuestro vocabulario como cristianos, el perdón. Y como les digo, si yo no sé perdonar, ¿cómo voy a esperar que nuestro Padre nos perdone? Nada más, ¿no? Nuestro Señor quiere que nuestro corazón sea conforme al de Él, no conforme al de nosotros. Esa gran cara que les digo que llevamos nosotros es difícil de cargar si no nos apoyamos con nuestro Padre por medio de la oración, ¿sí? Por medio de la oración tenemos que ir a Él, pero hablar sinceramente con Él, con un corazón abierto, para que Él nos pueda perdonar, nos mande ese alivio, esa medicina llamada perdón, para que ese corazón pueda sanar y deje de ser duro. Ahora bien, si vamos a Mateo 11:28, vamos a ver un poquito más. 11:28 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended
de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligero de mi carga. Aquí está hablando otra virtud que debe tener en su corazón. Dice aprended de mí que soy manso, ¿sí? Que soy manso y que soy humilde de corazón. No tiene ese corazón duro nuestro Señor, porque si tuviera ese corazón duro, nadie de nosotros nos perdonara tanta falta que tenemos día a día, ¿sí? Tenemos que soltar, como dice, ese yugo que nos presiona en nuestro corazón, que nos está fastidiando ahí en nuestro corazón, que nos está hiriendo en nuestro corazón, soltarlo por medio de oración y pedir a nuestro Señor que nos suelte ese mal que tenemos en nuestro corazón, que limpie nuestro corazón, porque de otra manera no vamos a poder alcanzar el perdón por Él. Él nos pide también que demos el perdón, porque si no, Él tampoco nos va a poder perdonar. Entonces, esa palabra, volvemos a volver, esa palabra perdón, es bien importante en nuestro vocabulario cristiano y en nuestro actual cristiano. Ahora bien, tenemos que ser humildes, como nuestro Señor es humilde. Él en ningún momento, cuando estuvo en la cruz, como les dije, Él fue humilde. Él no fue con la mentalidad de decir, castígalos. No, Él fue humilde y manso. ¿Por qué? Porque gracias a ello, nosotros fuimos salvos. Nosotros tenemos que tener ese corazón, esa humildad en ese corazón y ser mansos. Gracias a la oración que podemos tener nosotros con nuestro Padre para que cambie ese corazón, Él nos va a brindar la paz, esa paz que nuestro corazón debe de tener, estando con un corazón limpio, un corazón herido, sino un corazón limpio. Esa paz que ustedes saben, cuando uno ora, llega esa paz que uno no sabe describirla, ¿sí? Esa paz que necesitamos para dejar atrás, echar a un lado todo lo malo, todo lo que nos perjudica, todo lo que nos hiere, para echar a un lado y tener la paz que el Señor nos da. Ahora bien, si vamos a Mateo 18:21. Mateo 18:21 nos dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces. ¿Sí? Nos pueden estar hiriendo hoy, mañana. Él no dice, ¿sabes qué? No nos perdono una vez y olvídate ya lo demás, que a ver cómo le hace. No, nos dice que debemos perdonar 70 veces 7. ¿Sí? Si le echan números es un número grande, pero nos dice 70 veces 7. ¿Por qué nos dice eso? Porque a diario pecamos, porque a diario faltamos al respeto a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestra propia familia, a nuestro prójimo. Sí, debemos, o nos faltan también al respeto, debemos perdonarlo, no nada más esa vez, sino las veces que vengan. ¿Por qué? Porque está aquí, está escrito, 70 veces 7. ¿Sí? Y Pedro se lo preguntó, ¿por qué? Porque él fue ofendido y se quedó, tenía esa duda de decir, ¿por qué nada más debo perdonar esa vez? No, 70 veces 7, y como le digo, si echamos números, sí es un número un poquito grande. Debemos dejarla ir a nosotros a un lado, como les digo, para tener ese corazón en paz y tener la misericordia hacia nuestro prójimo también, para que también nuestro Señor tenga misericordia con nosotros y nos dé la paz. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, como les decía, perdonar.
no es responsabilidad de ofendirme, pero no, es responsabilidad mía ir y pedir perdón. Las cosas no van a ser como antes, yo lo sé. Quizás yo lo ofendí a mi hermano, le pido perdón, pero las cosas no va a ser esa amistad así tan unida, yo lo sé. Pero se puede volver a ganar la confianza entre esas personas, ¿sí? Se puede volver a ganar la confianza entre esas personas y él me puede ayudar y yo lo puedo ayudar. ¿Por qué? Porque ambos somos pecadores. Ambos somos pecadores y en el diario, como les digo, podemos pecar inconsciente o conscientemente. Ahora vamos a Mateo 5:8. Mateo 5:8 dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Nuevamente afirma el perdón. Bienaventurados, ¿sí? Bienaventurados los que son limpios de corazón, lo cual quiere decir que no debemos tener heridas en nuestro corazón, no debemos mantener en ese corazón esa arrogancia, esa herida que tenemos, esa espinita que cada vez que nos acordamos resalta, ¿sí? Ahí, por eso dice, bienaventurados los que son limpios de corazón. Tenemos que buscar esa solución en nuestros corazones día con día para mantener esa paz, como lo dice también en Lucas 6:37. Lucas 6:37 dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Muchas veces cuando nos ofenden, lo condenamos y lo juzgamos. Mira o lo vemos por ahí, mira si me comentamos a otra persona, mira me ofendió, me hizo esto, me hizo el otro. Estamos juzgando. ¿Y qué dice? ¿Cómo no le pasa algo? Estamos condenando. Y aquí claramente dice que no juzguéis y no condenéis para ser perdonados, ¿sí? O sea que hay que ver también que ese corazón muchas veces hace que uno hable cosas que no debe uno hablar y después uno se lamenta, aunque ya tarde, pero se lamenta, porque juzgamos a la persona, le damos a esa cierta fama que muchas veces no es la fama que es, ¿sí? Y lo condenamos a la vez, diciéndole muchas veces que le vaya mal, que por qué no le va mal en esto, no le va mal en el otro. Pero ¿cómo nos ponemos a juzgar y a condenar? Si lo hacemos, no nos va a perdonar el Señor. No nos va a perdonar el Señor. Y volvemos a lo mismo, esa palabra perdón es muy difícil llevarla a cabo si no estamos realmente y conocemos la palabra de Dios. Regresando a lo de José, y ahí vemos cómo José, cuando tiene el encuentro con sus hermanos, como les decía, él no va y los apapacha, les da gusto y los abraza y los besuquea, no. Él siente, al principio siente ese cierto rencor hacia sus hermanos, pero si nos damos cuenta, el Señor ha trabajado en su corazón y posteriormente a él le da alegría, tanta alegría que se pone a llorar al verlos, ¿sí? Le da alegría, esa alegría le da al verlos a los hermanos como el tiempo, y más bien como Dios los une poco a poco por medio de una circunstancia que nunca se pensaron llegar a pasar, que les llegan a pasar a los hermanos de José. Ni José tampoco pensaba que fuera a haber esas circunstancias de que llegaran a él para que él los ayudara. Ellos nunca imaginaron que eso fuera a pasar. A veces como les digo, hay problemas entre familia, es un problema, muchas veces se ve en nuestras familias, se ve en nuestras familias, entre nuestros hermanos, y lo peor de todo que se ve en la hermandad que tenemos como iglesia también, y eso no puede ser porque debemos llevar a cabo lo que nos dice. Ya no somos unos niños, quizás hemos leído eso, pero nos ha faltado un poco captar esa idea del perdón que no
No solo lo menciona una vez en el Evangelio, lo menciona muchas veces. Y el mayor ejemplo lo tenemos con nuestro Padre, que nos perdonó a pesar de todo lo que éramos, nos perdonó y nos dio una salvación. Y eso es lo que nunca se nos debe olvidar. Y debemos, cuando estemos un poquito airados y que sintamos que nuestro corazón se vuelve duro, pensemos en lo que hizo Jesús por nosotros. Pensemos en lo que hizo Jesús por nosotros, que Él nos perdonó sin merecerlo. Y gracias al perdón se nos dio salvación. Medítenlo cuando tengan esa ira en el corazón, esa herida en el corazón, mediten lo que hizo nuestro Señor por nosotros. Es el mejor ejemplo que pueda haber. No necesita de poner ejemplos de una persona, meditemos lo que nuestro Señor nos hizo por nosotros, que es muy importante en nuestras vidas. Debemos ser tolerantes con nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestros hermanos de Cristo. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros nos hicieron estándar a ninguno. Uno piensa de una cosa, uno piensa de otra manera. Para uno es blanco, para otro es negro, para otro es reír, para otro es no reír, es malo. O sea, no todos somos iguales. Tenemos que ser tolerantes entre nosotros. Tolerantes, ¿por qué? Porque de ahí vienen las malas interpretaciones. Si yo no tolero a mi hermano, vienen las malas interpretaciones y es donde nos sentimos ofendidos o ofendemos también. ¿Sí? Debemos ser tolerantes en ese aspecto, no solo aquí, en nuestros trabajos, en nuestras casas, afuera en la calle. Ser tolerantes, porque como les digo, ninguno de nosotros somos iguales, ninguno de nosotros pensamos igual, ninguno de nosotros vestimos igual. ¿Sí? Todos somos diferentes. Esa es la diferencia y es lo bueno de no ser iguales, si no sería monótono el ser iguales todos. Ahora, si pasamos a Colosenses 3:13, nos dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Volvemos a lo mismo. Aquí nos habla de soportarnos, tolerarnos los unos a los otros y perdonarnos, porque como os digo, del diario, consciente y inconscientemente lo hacemos, ofendemos o nos ofenden. ¿Sí? Debemos ser tolerantes para poder ser perdonados por nuestro Padre también. Ahora bien, le dice en Romanos 12:21, como ya les dio sueño, ¿verdad, mis hermanos? No, es bueno que aprendamos un poquito. Aprendamos, porque yo también me entiendo. En Romanos dice 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Sí? Muchas veces no perdonamos. ¿Y qué dice? ¿Qué decimos? Pero me las va a pagar. A ver, esa me la cobro yo. Pero claramente aquí dice que no debemos pagar mal por bien. ¿Sí? A mí me hicieron algo malo, debo saber perdonar y pagar por bien, no desearle el mal. ¿Sí? Esto también lo vemos en nuestros trabajos, en las calles, cuando muchas veces en el trabajo te dicen, llega el jefe y dice, ¿sabes qué hacer esto y otro? No nos parece, pero tenemos que someternos, así como nos sometemos a nuestro Señor, tenemos que someternos también a Él y obedecer, ser mansos y humildes. ¿Sí? Porque si nosotros tenemos una actitud arrogante de sentirme superior y todo eso, no nos va a llevar a ningún bien, tanto en lo espiritual como afuera en nuestros trabajos. No nos lleva a nada bien. ¿Por qué? Debemos ser mansos. ¿Sí? No nos va a parecer. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Debo ser tolerante con esa persona que me está diciendo eso. ¿Por qué? Porque para empezar debo tener respeto. Para empezar. Porque está más arriba de mí. ¿Sí? Y debo ser tolerante en ciertos aspectos, aunque no me parezca, pero tengo que hacerlo. ¿Sí? Quizás me habló con malas palabras o me habló un poquito fuerte y yo me sentí ofendido, también debo saberlo perdonar. ¿Sí? Debo saberlo perdonar. A su momento se puede hablar, si uno es un poquito consciente, se puede hablar
y esclarecer las cosas esclarecer, claro, está la forma también de expresarse. Y no voy a llegar si me ofendí, oye, tú, ¿por qué no? Debemos saber tolerarlo y saber hablar a esa persona. ¿Sabes qué? Mira, yo pienso que te ofendí, perdóname, o yo pienso que tú me ofendiste por esto y eso, perdóname, estás mal, tienes que corregir eso. Debemos corregirnos eso, porque si uno no se corrige entre nosotros mismos, siempre vamos a estar estancados en ese error y pensamos que estamos actuando bien, ¿sí? Son malas las críticas para uno, porque a uno no le gustan las críticas, a nadie creo que les gustan las críticas. No nos gusta que nos digan lo negativo, pero tenemos que aceptarlo. Tenemos que aceptarlo si realmente queremos cambiar. Tenemos que aceptarlo porque, como digo, nadie es perfecto aquí. El único perfecto es Dios. Uno no es perfecto, ¿sí? Ahora ya bien para terminar, porque ya veo como que me está dando un poquito de sueño. Es bueno tolerarnos, pero también debemos saber aplicar. Si estamos leyendo este libro, ¿sí? Estamos aprendiendo, debemos llevarlo a la práctica, ¿sí? Debemos llevarlo a la práctica, quizás porque es difícil, como digo, pedir perdón. Debemos pedir perdón a su tiempo y no dejar pasar el tiempo. ¿Por qué? Porque para empezar el problema se hace más grande. ¿O quién de ustedes me puede decir, quién de ustedes tiene la vida comprada aquí? Ninguno tenemos la vida comprada. Puede ser que el día de mañana a la persona que ofendimos fallezca. ¿Y cómo vamos a quedar nosotros? ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿Cómo nos vamos a sentir más que nada? ¿Sí? O sea, el pedir perdón al instante o lo más pronto posible es lo mejor para cada uno de nosotros. No dejar pasar el tiempo, porque después se lamenta uno, como les digo, si la persona a la que ofendí me hice el loco y pasó el tiempo y fallece, eso queda en nuestra conciencia de nosotros. Puede ser que nos sintamos, pero de lo más bien que pueda haber. No dejar pasar el tiempo, aclarar las circunstancias de lo malo que hubo por ambos lados, aclararlo y resolverlo en el mismo instante. Debemos aplicar esta palabra perdón, como les decía, aplicarla a diario. Jesús, nuestro Señor, nos ha dicho cómo comportarnos, nos ha dado un cierto patrón de cómo comportarnos, ¿sí? Que no queramos seguirlo, es diferente, pero Él nos ha dado aquí, este es nuestro instructivo de cómo comportarnos y cómo actuar cuando las cosas son negativas hacia uno o cuando uno también hace cosas negativas hacia los demás. Soltar ese rencor y resentimiento, debemos soltar por un proyecto. No esperar a que vaya, es como una bolita de que la echan y va creciendo y se hace grandísimo y después no sabe uno cómo salir de ella. Como les digo, en ese instante o pasado un cierto tiempo debemos aclarar las cosas. Nosotros, nuestro Señor nos da la gracia de poder pedir perdón a nuestros semejantes. Extendámosla así como Él nos lo está dando, extendámosla a los demás. Y pues, como les digo, mis hermanos, es una palabra, como les digo, muy, quizás fuerte para algunos, quizás no buena para otros, pero el pedir perdón tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Tenemos siempre en cuenta porque no podemos vivir así. Como les dije, el gran ejemplo que tenemos con nuestro Señor. Si Él perdonó a los que lo ofendieron, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Okay? Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Señor, te damos gracias por este día que nos diste más de vida. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Deseo, Señor, de corazón que nuestros hermanos tomen en cuenta esa palabra como nos has enseñado tú, esa palabra perdón, que es muy importante entre nosotros llevarla a cabo. Perdónanos, Señor, porque nosotros somos pecadores, a diario pecamos, a diario te faltamos. Te pido perdón por todas las ofensas que hemos tenido, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a cambiar ese corazón, que no sea un corazón duro,
que sea un corazón conforme al que tú quieres que tengamos, Señor. Te pido, Señor, si alguno de mis hermanos tiene algún problema de esos, trabaja en su corazón, Señor, trabaja en ese corazón. No lo hagas que ese corazón sea duro, sino haces que ese corazón quite esa ira, ese resentimiento, y podamos tener esa paz que tú nos has dado. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Si te gustaría obtener alguno de estos devocionales, libros de estudio o libros para colorear, encontrarás un enlace en la descripción del video que te llevará a la página de Amazon para adquirirlos. Si aún no te has inscrito en el canal, te animo a que lo hagas para no perderte ninguno de los videos que estamos subiendo. Gracias por esperar hasta aquí. Que nuestro Señor te bendiga y nos vemos pronto.